¿Qué tal a todos? En esta edición vamos a poder encontrar el tipo de filtro que es ese circuito que va a ser un RC, que es un filtro pasabajas, ¿sí? Pero ¿cómo descubrimos que es un filtro pasabajas? Y vamos a encontrar de dónde sale la ecuación de la frecuencia de corte, ¿sí? Que la idea de la ecuación de la frecuencia de corte es que si, por ejemplo, yo tengo un circuito de RC, o si, por ejemplo, tengo un circuito, ahí sí que RC descrito al revés, donde tengo yo el capacitor aquí y el resistor aquí para ver cuánto es la frecuencia de corte, ¿sí? Esto se valida exactamente para los dos casos. Entonces, vamos a encontrar H de omega, ¿sí? Primero que todo, necesitamos encontrar H de omega para poder encontrar la frecuencia de corte. Recordemos que H de omega es la representación del filtro. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo a veces puedo encontrar la ecuación de salida, pero no saber cuánto vale el filtro, ¿sí? O sea, cuánto vale H de T. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Encontramos el valor de H de omega, que es lo que nos interesa porque sabemos que es el filtro en frecuencia. Muy bien, hagamos el análisis del siguiente circuito entonces. Sabemos que para poder hacer el análisis del siguiente circuito necesitamos hacer sumatoria de voltajes, ¿verdad? En la malla. Entonces, recordemos que lo que voy a hacer yo es encontrar el voltaje que cae en el capacitor. Entonces voy a encontrar el voltaje que cae en estas terminales, más o menos, y el sentido de la corriente por frecuencia lo hacemos en ese sentido. Y de T. Va. Entonces recordemos que siempre que hacemos el sentido de la corriente, sabemos que donde fluye la corriente es positivo y donde sale en el componente es negativo. La fuente sabemos que trae sus dimensionales. El resistor va a ser más menos y el capacitor va a ser más menos. Ahí está. Ok. Entonces, ahora la suma de voltajes de la siguiente ecuación. Porque la idea, recordemos, es que queremos encontrar una relación entre el voltaje del capacitor y el voltaje de la entrada, ¿sí? Todo respecto a las variables entre R y C. Ok. Entonces, veamos. Sabemos que esto va a ser menos B de T más el voltaje que cae en el resistor, que es I por R, ¿verdad? Sería I de T por R más el voltaje que cae en el capacitor, que sería BC de T, igual a C. Va. Recordemos, ¿sí? Yo creo que todo queda en términos del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, la función I de T no puede existir, ¿verdad? Pero recordemos algo bien característico. Nosotros sabemos cómo se comporta la corriente en el capacitor, ¿va? Que si ustedes recordarán eso, saben ustedes que la corriente del capacitor va a ser igual a C por la derivada del voltaje en el capacitor de T en función de T. Entonces recordemos que la corriente, como está en serie todo el circuito, la corriente es exactamente la misma. O sea que la corriente que pasa por el resistor es la misma que la que pasa por el capacitor. Entonces, si hacemos la sustitución y aprovechando, pues, despejemos todo al mismo lado, ¿verdad? Ustedes. Entonces, nos va a quedar menos B de T más RC, ¿verdad? RC por DBC de T más BC de T igual a cero. Entonces, ahora sí, sabemos que teniendo esto, podemos aprovechar y despejar igual a cero, despejar para el voltaje y hacer la transformada. Si ustedes aplicamos la transformada de Fourier, que anteriormente ya hemos aplicado la transformada en una derivada, ¿verdad? Aplicamos la transformada de Fourier, perdón ustedes, me estaba confundiendo de notación ya. Transformada de Fourier. Entonces nos quedaría RC por I omega, ¿verdad? Por el voltaje del capacitor en función de omega, más el voltaje del capacitor en función de omega, y esto igualado a B de omega. Listo. Hacemos factor común, ¿verdad? Factor común en voltaje del capacitor. Nos quedaría RC y omega más 1. Y esto va a ser igual a B de omega. Recordemos que lo que estamos buscando nosotros es que nos quede el voltaje del capacitor dividido B de omega, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, ¿qué haríamos? Como ese es un producto, pasa a dividir y este también pasa a dividir. O sea que nos quedaría entonces que el voltaje del capacitor de omega partido B de omega va a ser igual.
Bueno, a colocar el primer denominador, RCI, omega más uno, todo eso partido uno. Y sabemos entonces que esto se le conoce como H de omega, ¿verdad? Entonces, esto de aquí va a ser mi H de omega, que va a ser igual a uno partido RC y omega más uno. ¿Dónde está H de omega? Recordemos, disculpen, unos problemas técnicos aquí con esto. Ahí está. Entonces, donde sabemos que esta H de omega es como si da como nuestro filtro, ¿sí? Este va a ser nuestro filtro. Ok. Entonces, ahora bien, recordemos que esto de H de omega solo nos va a salir para poder evaluar y encontrar la frecuencia de corte, ¿sí? Únicamente lo quiero para eso. Entonces, vamos a hacer cómo demostrar que podemos encontrar la frecuencia de corte, ¿sí? Haciendo uso de la H de omega. Va. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacarle el módulo a H de omega, ¿sí? Que eso ideal, esa es la idealización de esto. Entonces, voy a sacar el módulo de H de omega y esto va a ser igual. Recordemos que es la raíz cuadrada, ¿verdad? De la parte real a la parte imaginaria. Entonces, esto va a ser 1 partido la raíz cuadrada de uno más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado. Listo. Y ahora vamos a calcular un límite, ¿sí? Esto lo van a ver más adelante en sus cursos de electrónica, entonces son cosas que estamos asumiendo de una vez, ¿sí? Para poder ver a dónde tienen los valores. Entonces, lo que vemos es que cuando yo saco la magnitud a h de omega, estoy sacando el espectro de magnitud, ¿verdad? Entonces, el espectro de magnitud, ¿para qué me sirve? Para ver cómo se está comportando. Entonces, si ustedes se pusieran a graficar esto, lo que van a ver es que se grafica como si recordaran la campana de Gauss que habíamos hecho anteriormente. Entonces, esto es el límite de omega cuando tiene infinito, de h de omega en el módulo, va a ser igual, veamos, si hago que el valor de aquí tienda a infinito, 1 partido algo muy grande, va a ser cero, ¿verdad? Entonces, aquí el valor tiende a ser cero. Por eso para nosotros tiene sentido de que el filtro sea pasa baja, ¿sí? Porque gráficamente lo que está pasando aquí es que estamos empezando en un punto muy alto. ¿Y qué pasa después? Vamos bajando, bajando, bajando hasta pegarnos a cero. Ahí está, ¿ve? Ese es el puro comportamiento del filtro pasa bajas. Y lo que queremos saber nosotros es justamente la frecuencia de corte. Eso es lo que vamos a demostrar ahorita. Entonces recordemos que este es omega y este es h de omega. Ahí está. O sea que esto es un filtro pasa bajas. O sea, solo con hacer el límite nos damos cuenta de esto, ¿sí? Ahora demostremos la frecuencia de corte. Entonces, ¿cómo lo hacemos para demostrar la frecuencia de corte? Esto ustedes ya lo han visto en cursos así, ahí sí anteriores como tipo electrónica uno o electricidad. Entonces, la frecuencia de corte va a estar dada como el módulo de H de omega C, que va a ser la frecuencia de corte, ¿sí? Evaluada. Va a ser igual a 1 partido la raíz de 2 por el módulo de H de omega max, si ustedes, o sea, el valor máximo que puede alcanzar H de omega. Esta es una nota muy importante que deberíamos agregar. La potencia de salida, o sea, la que estamos obteniendo como potencia de salida, siempre es la mitad que la potencia de entrada, ¿sí? Eso se da justamente por lo que es un sistema. Entonces, verdaderamente eso es algo bien común que se da en los filtros. Entonces, vamos a colocar aquí la potencia de salida es la mitad que la de entrada. Ahí está. Ok. Entonces reemplacemos. Recordemos que es cuando quiero que sea máximo. Entonces voy a evaluar omega en cero. Entonces, vamos a colocar aquí, sí, omega es igual a cero. Entonces ustedes saben que h de omega max va a ser igual a uno, ¿va? Porque ese va a ser nuestro punto más alto. Entonces voy a sustituir en la ecuación que tengo por aquí. Voy a sustituir ambas vías. H de omega c lo voy a evaluar. O sea que esto va a ser la raíz cuadrada de uno más r cuadrado, c cuadrado, omega cuadrado,
omega c cuadrado, perdón. Entonces se divide dentro de uno. Y esto va a ser igual a uno partido raíz de 2. Ahí está. Entonces, para aprovechar y no perder tiempo aquí, le damos al cuadrado de ambos lados, ¿va? Y también pasar a multiplicar de una vez, ¿va ustedes? O sea, este para acá y este para acá. Entonces nos quedaría que 2 va a ser igual a uno más r cuadrado, c cuadrado, omega c al cuadrado. Despejamos y nos queda que uno va a ser igual a r cuadrado, c cuadrado, omega c cuadrado. Y aquí pasaríamos a dividir, ¿verdad? Entonces, omega c cuadrado va a ser igual a uno partido r cuadrado por c cuadrado. Ahora bien, depende mucho cuando les estén hablando de frecuencia de corte. Puede ser que la frecuencia que les estén hablando a ustedes es en radianes por segundo y también puede ser en hertz, ¿sí? Normalmente se trabaja más en hertz, la verdad. O sea, eso es como que el convenio en el que se trabaja siempre. Recordemos que cualquier valor de omega es evaluado como 2pi por f, ¿verdad? Solo aquí, disculpen ustedes, vean que me, me confundí en... Ah, no, no, olviden, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Aquí antes de hacer esto, de hacer la sustitución, saquemos de raíz cuadrada todo. Saquemos de raíz cuadrada todo, ¿va? Porque me queda de un solo que omega c es igual a uno partido de RC. Y ahora sí, si sustituyo, entonces me quedaría que la frecuencia de corte va a ser igual a uno partido 2pi por RC. Y esto obviamente la unidad de medida es en Hertz, ¿verdad? La podríamos dejar así, no hay problema. Solo que sabemos que esta unidad de medida está en radianes por segundo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y ahí está. Así es como demostramos la frecuencia de corte para lo que es el filtro pasa-bajas. Y este filtro, esta frecuencia de corte es exactamente la misma para el filtro pasa-alta, ¿sí? Exactamente la misma frecuencia de corte. Ahí está. Queda demostrado.